Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy tendremos en el primer bloque a Pablo Gentili, director de la CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para hacer un análisis sobre el programa de Democracias y Revolución y sus efectos no solo en el Ecuador, sino también en Latinoamérica. En el segundo bloque tendremos a Leonardo Arízaga, vicecanciller de la República, con quien conversaremos sobre los objetivos del tercer encuentro de la CELAC en Quito. Le damos la bienvenida entonces a Pablo Gentili, director de CLACSO. Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, este tema de la democracia en revolución, o revoluciones en democracia, se podría decir que se ha asentado en algunos países de América Latina y el Caribe, pero la pregunta es, ¿estas democracias en revoluciones han podido construir ciudadanos revolucionarios capaces de tejer o de elaborar un tejido social que permita una sociedad distinta en Latinoamérica? Bueno, creo que en parte sí, pero en parte porque estamos viviendo un proceso de transformaciones que, aunque ya lleva una década en muchos países de América Latina, con gobiernos progresistas, de izquierda, populares, se trata sin lugar a dudas de un cambio que acaba de comenzar. Pensemos que estamos conmemorando en estos años la década del Bicentenario, y de manera general en estos últimos 200 años América Latina vivió en un contexto de dictaduras, de golpes de Estado, de inestabilidad institucional, de gobiernos extremadamente conservadores y de periodos de democracia muy cortos que no permitieron asentar políticas públicas de desarrollo de largo plazo y mucho menos derechos ciudadanos y políticas de igualdad o de combate a la pobreza en lo que era hasta inicios de este nuevo siglo la región más desigual del planeta. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda muchísimo más para avanzar. Bajo ningún aspecto podríamos decir que una década apenas es capaz de transformar 200 años de historia de exclusión, de marginalidad y de abandono, especialmente de las grandes mayorías. Siendo el eje central, entonces, en estas democracias en revolución, la lucha contra la pobreza tiene que ver con políticas públicas orientadas a crear una sociedad o países con equidad y justicia social. La crisis económica mundial que se está viviendo y que tiene definitivamente impacto en la región, ¿está atentando contra esos objetivos? Digamos que por lo menos los está poniendo en cuestión, los está interpelando y nos está obligando a pensar con mucha más imaginación, más osadía y más creatividad desde el campo de las políticas públicas, cómo continuar con estas políticas de reducción de la pobreza y fundamentalmente de reducción de los altos índices de desigualdad que aún permanecen en América Latina en un contexto, como tú decías, de crisis económica global. La crisis económica no es de América Latina, la crisis económica es del mundo y lo estamos viendo todos los días. Es inclusive del gran gigante y del gran promotor e impulsor del desarrollo mundial, que es China. Por lo tanto, el gran dilema en América Latina es cómo dar continuidad a estas políticas, cómo profundizarlas y cómo pasar a una segunda etapa una vez que, de cierta manera, muchos países de América Latina, un ejemplo de esto es Brasil, también lo es Ecuador, sin lugar a dudas. Durante esta última década, en Brasil, más de 42 millones de personas salieron o superaron la línea de la pobreza. En un contexto, es verdad, de relativa estabilidad económica para América Latina, porque América Latina también en la década pasada hubo una crisis económica profunda, pero que América Latina consiguió de alguna manera sortear. En este contexto vemos que América Latina está sufriendo de forma más clara y más profunda la crisis económica, por lo cual el gran desafío hoy de estos gobiernos progresistas es cómo dar continuidad a las políticas y evitar que las familias que han conseguido superar la línea de pobreza en este contexto de crisis económica no vuelvan a caer en ella. Pero en esa inclusión económica y movilidad social que mencionas, gracias a la estabilidad económica que vivió América Latina en la última década, se produjo también mucho por el tema de la redistribución de riqueza a través de la dinamización de la economía con la inversión pública en los distintos países de América Latina, fundamentalmente en aquellos cuyos gobiernos eran progresistas. Pero
hay algo recurrente o que es un común denominador en América Latina. El sector productivo no se enganchó en esa visión de desarrollo, de redistribución de riqueza. Y hoy, cuando nuestros países son fundamentalmente primarios exportadores, se requiere, para seguir dinamizando esa economía, para apuntalar el crecimiento económico, generar empleo nuevo, se requiere el concurso del sector productivo. ¿Qué pasa? Que en América Latina todavía hay un divorcio en esa visión entre lo que estos gobiernos progresistas quieren implementar y el sector productivo. Bueno, esto, si pudiera responder esa pregunta, solucionaríamos los problemas del mundo, por lo menos los de América Latina, porque lo que tú planteas es un tema central. Primero, en América Latina millones de personas salieron de la pobreza no solo porque hubo un contexto de estabilidad económica regional, sino porque hubieron políticas públicas orientadas para esto, políticas públicas que se están implementando inclusive hoy y que hoy precisan pasar una etapa, como decíamos antes, de mayor radicalidad, dada la coyuntura mundial. Ahora, también es verdad que desde el Estado solo no se puede hacer. Fíjate un ejemplo, también lo traigo de Brasil, para no hablar de Ecuador, que los espectadores conocen más de Ecuador que yo, por supuesto. Pero Brasil consigue poner por primera vez en la historia miles y miles de jóvenes de sectores populares en la universidad. Entran por primera vez la primera generación de estudiantes universitarios en muchísimos lugares del país donde no había siquiera universidades. Y entran inclusive los sectores más postergados dentro del sistema educativo y del sistema social, que es la población negra. Y entran dentro de los negros, las mujeres negras que entran a estudiar. Los diferenciales salariales en el mercado de trabajo en la última década no cambiaron. Por lo tanto, hoy buena parte de las jóvenes negras que entran a la universidad y terminan sus cursos, inclusive en las carreras más competitivas, como por ejemplo medicina, cuando salen al mercado de trabajo se encuentran con un mercado de trabajo que las discrimina, que las excluye, que las maltrata, inclusive un mercado de trabajo en el cual los diferenciales salariales entre hombres y mujeres y entre negros y blancos aumenta cuanto mayor es el nivel educativo. Por lo tanto, es menor la diferencia salarial entre una persona que realiza servicios domésticos, un hombre blanco que hace servicios domésticos, son muy pocos, y una mujer negra que lo realiza, es menor que la que existe entre un hombre blanco médico, que hay muchísimos, y una mujer negra, que hay poquísimas todavía. Por lo tanto, el mercado de trabajo no cambió, porque todavía en esta década las empresas, que son fundamentalmente las que tienen el poder de regular el mercado de trabajo, porque aunque se habla en nuestros países de muchísima intervención estatal, básicamente el mercado de trabajo y el sistema productivo vive en América Latina una situación de casi total libertad, no se ha modificado sustantivamente. Más allá que eso se podría regular y más allá que eso se podría establecer leyes para eliminar esas inequidades, el tema pasa por las realidades y convicciones de la sociedad. Entonces, ahí es donde yo pregunto, una democracia en revolución que está llamada a crear nuevos sujetos políticos, que no es otra cosa que la construcción de una ciudadanía distinta, ¿todavía no te sintonizamos con ese reto de una nueva sociedad para apuntalar las naciones? Lo que pasa es que para eso necesitamos nuevos modelos o formas de organización económica. El programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracias, que promueve el IAEN desde aquí de Ecuador y se multiplica en muchísimas acciones en toda América Latina, está hoy pensando esto, nuevos modelos de desarrollo, nuevas formas de organización productiva que permitan conciliar justicia social con crecimiento, con desarrollo. El gran tema aquí es que no cabe duda que en América Latina cada vez que se plantea esta discusión, ¿no?, cuando se implementa, porque todavía no hemos avanzado significativamente en esta discusión, cuando se plantea en este cambio, cuando se plantea la discusión, hay una reacción casi capilar por parte de los sectores productivos y buena parte de la prensa de que nos dirigimos de forma indefectible a una dictadura. Yo creo que hay que regular el mercado de trabajo, creo que hay que establecer un sistema productivo que permita beneficiar a los empresarios que realmente invierten en el desarrollo productivo, pero también en un desarrollo productivo con igualdad, en un desarrollo productivo con justicia social, en un desarrollo productivo en el que se respetan los derechos humanos fundamentales, que no ha sido esta la regla de nuestros países, en un desarrollo productivo que no vive en un contexto de especulación. En esta situación de crisis mundial se han beneficiado enormemente los especuladores financieros y esto perjudica notablemente el desarrollo de nuestros países y perjudica fundamentalmente a los más pobres. Entonces, no cabe duda que el mercado, el sistema financiero, el sistema productivo, dejado a su libre arbitrio, no genera igualdad, no genera justicia social, y la gran
responsabilidad del Estado es hacerlo. Por lo tanto, es necesario más regulación. El problema es cuando nuestros países, en Ecuador o en cualquier país de América Latina, se dice o se debate en la sociedad la necesidad de este tipo de regulaciones, se anuncia que estamos viviendo una dictadura, que estamos viviendo una situación de injusticia, que estamos viviendo un atropello a las libertades fundamentales. Y el principal atropello a las libertades fundamentales en América Latina sigue siendo un mercado descontrolado, un sistema productivo que hace y deshace como quiere gobiernos, esperanzas y expectativas en la gran mayoría de la población. Creo que este es el desafío de esta nueva década de reformas que se aproxima y es un desafío que el programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia pretende contribuir a construir desde el pensamiento, desde la reflexión, desde la investigación, desde la producción académica, que es el trabajo que nosotros realizamos. Ahora, en tu línea de pensamiento tengo dos inquietudes ya para ir terminando, Pablo. La una, tú hablas del mercado laboral y hablas de la necesidad de regularlo, pero hay un eje que para mí es importante porque no habrá suficiente oferta laboral para poder satisfacer la demanda laboral. La economía popular y solidaria y la construcción de comunidades productivas en territorio no sería una de las soluciones que debería apuntalar estas democracias en revolución. También, pero yo no lo pondría como dos cosas separadas, porque ese es un gran riesgo, el que nuestros estados, nuestros gobiernos se dediquen a construir nuevas formas de organización de la economía basadas, como tú decías, en principios solidarios, cooperativos, que tienen claramente una asociación entre una ética pública, una ética democrática y la producción económica, por un lado, y por otro lado el mercado sigue a su ritmo. En estos años en América Latina, los pobres se beneficiaron notablemente por las políticas públicas y los ricos también. En América, porque esto se nota seriamente en que los niveles de desigualdad no cambiaron sustantivamente en la región. Por lo tanto, es absolutamente falso que los grandes grupos empresariales en América Latina se han perjudicado en los últimos años. De lo que se trata es de crear nuevas formas de organización de la economía, fortalecerlas y multiplicarlas y también de regular el sistema económico para que el sistema productivo sea en América Latina lo que debe ser en cualquier lugar, en cualquier sociedad democrática. Una forma de producción de riquezas para el beneficio del conjunto de la población. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, básicamente están reunidos en la Flaxo en estos días y tengo entendido que entre jueves y viernes o miércoles y jueves, tú me podrás aclarar, van a haber reuniones abiertas para poder compartir las conclusiones de estos análisis y debates que se están sosteniendo en la Flaxo. Sí, exacto. Estamos reunidos en el IAEN ahora en talleres y en actividades y durante el miércoles, jueves y viernes habrá un gran congreso latinoamericano de ciencias sociales que se desarrolla en la Claxo, donde el IAEN y el programa Democracia en Revolución desarrolla varias actividades, pero hay muchísimas conferencias, mesas redondas con invitados internacionales. Los invitamos y las invitamos a todos y a todas a participar, inscribirse. Será un gran momento de reflexión, es uno de los eventos más importantes del mundo que se desarrolla ahora en Quito, aquí en Flaxo. Y pensamiento y reflexión es lo que requiere la sociedad latinoamericana casualmente para construir estas democracias en revolución con ciudadanos, por cierto, que rompan paradigmas o ciudadanos revolucionarios. Gracias, Pablo. No, Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.